Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al séptimo episodio de Mercurio en Directo. Hoy en nuestro diccionario de astrología vamos a hablar de Saturno. Y en el tema del día trabajamos la relación entre astrología, política, micropolítica. Vamos a empezar viendo un poco cuál sería la diferencia entre política y micropolítica. En principio, cuando pensamos en política, hablamos de un posicionamiento o de una relación con el campo social, cultural, histórico más amplio, dentro del cual cada una de las personas estamos ubicadas. La política sería algo que tiene que ver con el movimiento de estos grandes conjuntos como grandes conjuntos. Incluye la política partidaria, pero no solamente, también tiene que ver con un montón de otras circulaciones sociales e históricas de esto de grandes conjuntos. Dentro de lo que sería la micropolítica nos vamos a encontrar con la construcción de la subjetividad, lo que es cada individualidad dentro de ese gran conjunto, pero esto individualmente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se arma esa individualidad? Esto que pasa en el nivel más molecular, más pequeñito. Podemos entonces empezar pensando un poquito la relación entre astrología y política, muy brevemente, pensando que siempre cada astrólogo va a hablar desde determinado lugar en esos grandes conjuntos, y de alguna forma la astrología también como disciplina participa y se inserta en lo que sucede en esos movimientos más de lo macro, del conjunto, ¿no? Es como algo de cómo se está moviendo el mar. Dentro de cómo se mueve ese mar, algo de lo que pasa en la propia astrología. Y a su vez lo micropolítico sería qué pasa en cada gotita de ese mar, que va a estar influido por cómo se mueve ese conjunto, pero que a su vez tiene una particularidad extra. Entonces, dentro de esos grandes movimientos del mar, hay distintos momentos de la astrología, distintos movimientos de la astrología, distintas astrologías. Astrologías que buscan más algo del orden de lo predictivo, astrologías que buscan algo más del orden de lo psicológico. Cada posicionamiento entonces de un astrólogo va a dar distintas relaciones con ese campo político. La mayoría de las personas que tenemos cierta afinidad con el campo político decimos que no es posible que exista un no posicionamiento político, que siempre hay un posicionamiento político, que incluso la posición apolítica es también un posicionamiento político, que da cuenta de cierta forma de concebir la política, de cierta forma de concebir lo social, lo histórico, lo político, lo económico. Entonces, desde esa perspectiva, podría empezar diciendo que no hay astrologías inocentes, que siempre de alguna forma se parte, se sostiene sobre toda astrología y toda producción cultural, artística y humana determinadas concepciones del sujeto, de la historia, de lo económico, de lo social. No es posible no partir de eso. Se sea o no se sea consciente, se parta de algo que esté en el sentido común o se parta de algo que esté más elaborado, hay ciertos posicionamientos. A grandes rasgos podría mencionar 4 modos de concebir la astrología como disciplina que también van a implicar determinados posicionamientos políticos. La respuesta a la pregunta de qué es la astrología sería entonces una definición política. Si la concibo como una ciencia, voy a disputar sentidos con el sentido común, digamos, porque hoy en gran medida lo racional construye una buena parte de nuestro sentido común, y si la concibo como una ciencia, voy a ir a disputar sentidos al campo de lo científico, en donde muy probablemente salga perdiendo, porque la astrología como ciencia es bastante endeble, y en donde me cueste mucho explicar el porqué de las cosas, que es lo que fundamentalmente va a buscar la ciencia. Estadísticamente es muy difícil pensar, incluso desde el campo de lo psicológico, es muy difícil pensar lo psicológico desde un lugar estadístico. La producción de subjetividades, todo lo que tiene que ver con lo humano, estadísticamente, bueno, sí, pero no, es medio difícil. Desde este campo igualmente se han hecho estudios muy interesantes que la verdad es que dan bastante confirmación a lo astrológico, pero incluso en ese caso, aun cuando desde la elaboración estadística se pueda dar cuenta de que sí hay una relación entre, no sé, la posición de Marte o la posición del ascendente y determinadas cuestiones de la vida, de la historia, de la subjetividad de esa persona,
Aún así, ir a disputar sentidos dentro del campo científico es ya en sí una derrota porque implica hacer un ajuste, una adaptación de la astrología a un dispositivo que de algún modo la mata, la asesina. Otra forma de pensar la astrología tiene que ver con pensarla como un arte. Acá se transforma en una herramienta muy potente y muy interesante, muy precisa para acompañar la subjetividad y el desarrollo de la subjetividad de las personas, pero a su vez tiene la limitación de que el arte siempre va a tener que ver con algo que no es urgente. Y hay muchas personas que están sumamente atrapadas en la urgencia, por un montón de motivos, por carencias económicas serias o por concepciones de vida y de el mundo que las atrapan en la urgencia. Y el arte siempre requiere la posibilidad de poder correrse de lo urgente y mirar otras cosas, y mirar de otro modo. Alguien que está atrapado en la urgencia a una astrología que se plantea desde un lugar de arte le va a decir, bueno, mucha franela, ¿no? Estás muy ahí en lo micro, chiquitito, limpiando con un pañito. Mirá, yo acá estoy con 3 cadáveres. Es entendible el posicionamiento y es justamente uno de los límites que yo veo en ese posicionamiento político de concebir la astrología como un arte. Otro modo, que es muy difícil que se diga a sí mismo así, pero que un poco podríamos pensarlo desde ahí, es pensar la astrología como una religión. Desde acá podríamos irnos a pensar en el horóscopo, en lo que pasa con el horóscopo, esto que requiere una fe. Ah, mi astrólogo me dijo que tal cosa, y entonces le pongo un montón de fe y voy en búsqueda de eso que se supone que es la meca. Esto es más sutil, la astrología en sí resiste, como disciplina, resiste bastante el pensamiento de tipo religioso, pero es muy frecuente encontrarnos con ese tipo de utilización. Insisto, también esto es un posicionamiento político. Y por último mencionaría el posicionamiento de definir la astrología como una terapia alternativa. Lo cual es muy interesante porque la astrología tiene en sí un potencial terapéutico muy zarpado, muy fuerte, muy significativo, pero es muy fácil cuando se da esta definición política caer en lugares New Age que buscan fundamentalmente emparchar una subjetividad que de algún modo nunca puede terminar de ser completa y perfecta. En una gran medida entramos acá a trabajar con la parte más micropolítica, cuando pensamos en este posicionamiento de lo astrológico. Y para mí es sumamente interesante pensar en esta cuestión de la astrología y su relación con lo micropolítico, con lo subjetivo, con el inconsciente, con quién es esa persona a la que le habla un astrólogo, tanto en una consulta como en un podcast, como en una publicación de astrología. ¿A quién le estamos hablando? ¿Con qué construcción de sujeto estamos dialogando? Acá es en donde entraría la dimensión micropolítica. Uso de puente esta concepción de la astrología como una terapia alternativa. Dentro de esto hay un gran posicionamiento muy neptuniano, para decirlo en código astrológico, que piensa al sujeto como algo completo, cerrado, total, a lo que capaz que se le cayó un pedacito, le falta un cachito, entonces va como emparchando, ¿no? Es una concepción que busca como rellenar y completar al sujeto, ¿no? Te falta un poquito de fe, te falta esto, tenés que integrar aquello, como si en algún momento este sujeto pudiera hacer algo total y absoluto a quien no le falte nada. Cuando la astrología empieza a incluir posiciones, planetas y posiciones como Lilith o planetas como Quirón, estos modos de concepción se vuelven muy difíciles de sostener. Pero sí hay muchas personas que trabajan con la astrología como una terapia alternativa que busca en esta dirección, que busca en la dirección de hacer consciente lo inconsciente para que ya no se trate más de algo que me ataca desde afuera, sino que es algo que yo tengo y ahora sé y entonces puedo. Bueno, esto sí es muy interesante, pero tiene sus límites. Esto, ¿no? Incorporar aquello que estoy proyectando en otros. Sí, sí, está buenísimo, es muy enriquecedor, pero tiene sus límites. Se puede hasta cierto punto. Por lo menos desde mi concepción de lo subjetivo. Desde esa concepción de lo subjetivo, no, es lo que se hace, ¿no? Esto que estoy dejando afuera lo tengo que integrar, tengo que, y desde ahí construyo una subjetividad más sólida y más firme.
Esta sería una concepción dentro del astrológico más neptuniana. Una concepción más saturnina sería a partir de un sujeto al que inevitablemente algo le falta, que es un sujeto parcial, que es un sujeto que, bueno, puede lo que puede y no puede lo que no puede. Un sujeto quizás un poquito más parecido al que plantea el psicoanálisis, ¿no? Un sujeto que desde lo quironiano, desde lo saturnino y desde lo quironiano, traen algo de que inevitablemente hay un lugar de sufrimiento que nos trae maestría, que nos trae un enriquecimiento, que nos trae procesos, que nos trae un destino que no está concebido de antemano, sino que lo voy construyendo. Y muchas veces lo voy construyendo ahí como con qué me golpeo, ¿no? Estos lugares contra los que me golpeo van conduciéndome y reconduciéndome en nuevas direcciones. Y el punto de llegada, por decirlo así, no es un sujeto absoluto y cerrado y orgánico y armónico, sino una posición subjetiva desde la cual se puede producir, se puede crear, se puede hacer, siempre con algo que no se tiene, siempre con algo que falta, siempre con algo que se busca, siempre con algo que va a estar desplegándose y abriéndose. Y simultáneamente con una herida incurable. Hay algo que no va a tener solución. Hay algo que voy a tener que aceptar. En cada historia, en cada subjetividad, esto va a ser diferente. Esos serían como los dos grandes posicionamientos más en relación a lo micropolítico. Dentro de esto puede haber también posicionamientos más abiertos y más cerrados. Posicionamientos que incluyan la posibilidad de que yo sé qué es lo que es el otro y qué tiene que hacer o ser ese otro a partir de su carta. O esto a partir de sus números o a partir de sus registros akáshicos, ¿no? Esto ahí ya tocando el resto de las terapias alternativas. Cuando yo sé qué es lo que debe hacer o ser el otro, qué es lo que le falta integrar, qué es lo que tiene que hacer, bueno, hay un posicionamiento más cerrado. No está ni bien ni mal, pero sí es más cerrado. Los posicionamientos abiertos tienen que ver con la posibilidad de acompañar un proceso de descubrimiento y de creación que yo no puedo saber de antemano. Que simplemente voy a acompañar a la persona a hacer ese movimiento, a hacer ese crecimiento, a hacer esa transformación. Lo interesante de esto es que se vuelve muy rico, muy creativo y muy potente. Lo difícil de esto es que, como decía recién, incluye cierta aceptación de la herida y cierta aceptación de los lugares más sufrientes y dolorosos de lo saturnino. Es un posicionamiento que no nos vende un final en el cual de algún modo u otro llegamos a volver al paraíso, sino que nos lleva a un lugar de aceptación de esa existencia parcial, más ligada con Saturno y con Quirón. Para cerrar este pensar sobre lo micropolítico y lo político, me gustaría traer muy brevemente el pensamiento sobre el malestar. ¿Cómo se gestiona el dolor? ¿Cómo se gestiona el trauma, la angustia? Y lo voy a traer simplemente como una pregunta, quizás vuelva sobre este tema y lo elabore con un poquito más de tiempo y de espacio, porque justamente cómo nos relacionamos con el malestar va a traer desde el campo de lo terapéutico posicionamientos micropolíticos muy diferentes. Cuando yo pienso el malestar como una cosa a extirpar, como un problema a resolver que tengo que sacar, eso va a traer un posicionamiento determinado. Y cuando puedo pensar en el malestar como cierto indicador de la necesidad de una transformación, va a traer otro posicionamiento micropolítico. En principio hoy no voy a decir mucho más que esto. Tengo anotadas en mi lista un montón de cosas más. Pero para no hacerla demasiado larga, vamos a cerrar acá y quizás retomemos en otro episodio. Seguimos con nuestro diccionario astrológico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bueno, cuando hablamos de Saturno hablamos de límites, de barrera, de sufrimiento y padecimiento. Hablamos de un lugar de la carta en donde algo incomodó y dolió en un primer momento de la vida. Lo más complejo de Saturno es que nacemos teniéndolo en la carta, y esto no puede sino implicar cierto lugar de sufrimiento y de malestar. Ahí donde tengo Saturno, yo necesitaría tener una maestría que es imposible que tenga apenas nacer. Lo primero que vamos a hacer con Saturno entonces es proyectarlo. Un gran lugar en donde solemos encontrarlo es la figura del padre. Es muy frecuente encontrarnos entonces que nuestro Saturno
lo vamos a encontrar a través de nuestro padre o lo vamos a encontrar en relación con nuestro padre. Esto es algo de ida y vuelta. Por un lado, yo voy a introyectar cosas de mi padre ligándolas a mi Saturno, pero por el otro lado también voy a mirar a mi papá desde los ojos de mi Saturno. Dependiendo de dónde esté Saturno, por casa y por signo en mi carta, va a ser cómo voy a construir esa imagen de mi papá, qué me va a llamar la atención, qué voy a recordar, qué va a tener como pregnancia, herencia, qué se va a quedar pegado a mí. Cómo voy a construir una función paterna en diálogo con este padre, entonces está muy relacionado con mi posición de Saturno. De este modo habrá cosas que sean culpa de papá, por decirlo de algún modo, que él haga o deje de hacer, pero también habrá cosas que tienen que ver conmigo y con lo que yo siento. Es muy difícil que una persona que tiene a Saturno en casa 12 o a Saturno en Piscis no sienta que su padre de algún modo u otro estaba ausente. Incluso podría sentir que su papá estaba ausente porque estaba demasiado presente y estaba entonces demasiado lejos. Era un padre muy ideal. Y tan ideal era este padre que era inalcanzable. Entonces podría ser que la sensación de la ausencia de papá tenga que ver con esto, con un padre demasiado ideal, demasiado perfecto. Y que, como no fallaba, no había lugares en donde poder tocarlo. Hasta este extremo puede llegar la sensación de papá no estaba, aun cuando un padre podría estar todo el tiempo. Es cierto que suele haber bastante coincidencia entre un padre que no está y un Saturno en Piscis o en casa 12, sobre todo porque socialmente nos encontramos muy frecuentemente con padres que no pueden estar, que les cuesta mucho estar, o que están todo el tiempo trabajando, o que de algún modo u otro cuando están en casa están ausentes. El ejercicio de la paternidad es tan complejo en nuestra sociedad contemporánea que es muy frecuente encontrarnos padres ausentes. Pero habrá otras posiciones dentro de la carta en donde la ausencia de papá no sea tan significativa para el sujeto. Por ejemplo, si tengo a Saturno en Capricornio, es muy probable que yo ligue mucho más con la exigencia de mi papá que con su ausencia. Claro que hay otras posiciones que también pueden traer esa sensación fuerte de ausencia. Un Saturno en Sagitario tiende a idealizar mucho a un padre, que quizás estuvo tan ausente como para su hermano que tiene a Saturno en Piscis. Entonces, cómo construyo a mi papá va a tener mucho que ver con la posición de Saturno en mi carta. Y esa función de lo paterno va a tener mucho que ver justamente con esto, con los límites. Esto sí, pero esto no. Esto no. Esto está completamente prohibido. Esto sí. Hasta acá sí, hasta acá no. Esa función es una función muy ligada con Saturno. Cuando se produce de modo sano se da en estos términos de esto no, pero esto sí. Y cuando se produce de un modo patológico genera inhibiciones muy rígidas en donde hay cosas que no se pueden y no se pueden y no se pueden y termina no habiendo ningún lugar en donde algo sí se pueda. Acá estamos entonces en el terreno de la inhibición y la inhibición es uno de los grandes problemas de Saturno. La inhibición, la rigidez, cuando hay un exceso de Saturno, cuando Saturno es muy fuerte en la carta, suele haber este tipo de problemas, que tiendo a resolver las cosas aguantando, resistiendo, exigiéndome, soportando, inevitablemente un poco padeciendo. Entonces, cuando hay un exceso de Saturno, nos encontramos con inhibición y con rigidez. Cuando Saturno funciona bien en la carta, va a funcionar como un límite, como una barrera, como un cierre, que permite dejar cosas afuera, esto no, pero que también haya cosas adentro, esto sí. Otro gran lugar de disfunción de los saturninos es un lugar en donde no hay cierre, en donde no se termina de armar una barrera, y es muy lábil, esto no, pero bueno, capaz que hoy sí, esto sí, ay, mirá, se me escapó. Algo de esa barrera que no termina de armarse sería el otro lugar de disfunción de los saturninos, donde hay algo de los saturninos que no se termina de armar. Esto suele tener más tener que ver con un exceso de Neptuno en la carta. Neptuno disuelve esas barreras que Saturno intenta armar y no termina de conseguirlo. Podríamos decir que el sufrimiento y el padecimiento que trae Saturno son fuentes de una enorme maestría. Si el Sol en la carta natal es un lugar como casi un regalo, algo que nos es dado y que brilla por su propia naturaleza, el lugar en donde está Saturno es el lugar en donde vamos a necesitar desarrollar sí o sí una maestría que va a ir desplegándose a lo largo del tiempo. Saturno es Cronos, cronología, tiene que ver con el tiempo, es como el dios del tiempo. ¿Cómo no? Es el dios del tiempo.
Este Saturno, dios del tiempo, necesita justamente procesos que a través de sucesivas experiencias vayan pudiendo desarrollar en cada quien la maestría. Este es el regalo de Saturno, esa maestría, esa madurez. Si pensamos en Saturno y sus regencias físicas y ubicamos que tiene que ver con la piel y con los huesos, entendemos muy bien las dos funciones de Saturno. La piel es el límite y esa barrera que nos permite simultáneamente diferenciarnos del afuera y entrar en contacto con el afuera. Esa piel tacto en donde podemos tocar y ser tocades, esa piel que se relaciona con el aire, con el sol, con el afuera, pero que al mismo tiempo delimita claramente un adentro, en donde orgánicamente las cosas necesitan estar así, protegidas, preservadas. Los huesos sostienen estructuralmente nuestro cuerpo. Sin una estructura ósea nos desmoronaríamos, seríamos amebas. Entonces la posibilidad de tener un cuerpo funcional es tener una estructura ósea sana. Esta es la otra función de Saturno, sostener estructuralmente, permitirnos generar estructuras que sostengan. Estructuras profesionales, estructuras psíquicas, estructuras emocionales, estructuras afectivas que nos permitan sostener lo profesional, lo laboral, lo orgánico, lo afectivo. Otro gran problema en relación a esto del sostén tiene que ver con que Saturno muchas veces no se permite encontrar un sostén, sino que se siente sosteniendo. Yo tengo que sostenerlo todo. Me cuesta mucho desde acá encontrar un lugar en donde poderme sostener, donde yo poder ser sostenido. Por último, voy a traer un concepto de un filósofo francés que se llama Deleuze. Y lo voy a traer más o menos, no se enojen conmigo, les deleuzianes. El concepto es el concepto del ritornello, que tiene tres momentos. En un primer momento, un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Canta y camina, camina y canta, produciendo en su canción y en esta repetición un centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante en el seno del caos. Algo de esta repetición la podríamos asociar con con Neptuno, la podríamos asociar con lo lunar, algo que se repite y en esa repetición genera un lugar de estabilidad y de tranquilidad. En el segundo momento del ritornello uno traza un círculo, y ese círculo establece una distancia un poco más firme entre el afuera y el adentro. Este segundo momento tiene que ver con Saturno, la posibilidad de elaborar un límite, un borde, un círculo que lo trazo y al trazarlo permite generar un adentro más estable, más sólido, más firme, y que a su vez se va a sostener en un montón de repeticiones. Les trae unos ejemplos muy lindos para esas repeticiones. Se va a sostener en una serie de repeticiones sonoras, de sentidos, pero que generan algo más firme y más sólido, en donde poder de alguna forma estar protegidos. El tercer momento del ritornello tiene que ver con abrir el círculo, ya no hacia donde las fuerzas del caos me lastimaron y generé este primer momento de ritornello, de repetición y de protección en el seno del caos, sino hacia un lugar nuevo, en donde puedo, literalmente dice Deleuze, encontrarme con fuerzas cósmicas. Este tercer momento está muy ligado con Saturno y es este punto en donde Saturno se vincula con lo uraniano y se vincula con los planetas transpersonales. Saturno tiene dos caras, una que mira hacia adentro, trazando este borde, trazando esta línea, y una que mira hacia afuera, viendo justamente esta dimensión transpersonal de nuestra existencia. Saturno, así como nos protege y nos da un borde, una piel, también nos liga con aquello que está más allá de nosotros. Espero haberles traído alguna información interesante. Seguimos ahora con la sección de tránsitos. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. A nivel de tránsitos tenemos unas semanas bastante particulares. No hay demasiados tránsitos significativos, por lo menos desde mi mirada, y están bastante concentrados. Empiezo hablando del 10 de junio, el sábado, en donde Plutón va a volver a ingresar a Capricornio. Está retrogradando Plutón, va a seguir retrogradando un tiempito más, hasta después volver a ponerse directo para volver a ingresar en el signo de Acuario, pero ahora vuelve a entrar en Capricornio, trayendo en este reingreso una revisión de los procesos de transformación que fue abriendo Plutón en su ingreso a Capricornio,
Es un momento en donde muchas veces la experiencia va a ser la necesidad de volver atrás con algunos cambios, es ese pasito para atrás. Muchas veces los procesos de transformación internos y subjetivos tienen esta dinámica, ¿no? Como a veces sucede con cierto tejido, con ciertas formas de costura. Avanzo y vuelvo atrás. En ocasiones intentando desarmar esto que logré construir, pero en otras ocasiones también buscando reafirmar algo de este proceso de construcción. Quizás la posibilidad de observarlo nos dé la pauta de que habrá una incomodidad en todo lo que se fue abriendo y transformando, habrá una incomodidad, y este retroceso puede llevarnos a querer destejer lo ya tejido. Quizás la posibilidad de volver para atrás para revisar ese tejido y para entender por qué nos resultó tan necesario hacer estas transformaciones que venimos protagonizando. Simultáneamente el 10 también hay un tránsito del Sol y Quirón, un sextil, en donde probablemente algo nos invite a poder hacer consciente algo de nuestras heridas, poder encontrar nuevas palabras para nombrarlas y poder también encontrar formas de no quedarnos tan atrapados en modos de nombrarnos, de decirnos, de concebirnos y de pensarnos. El 11 de junio entra Mercurio en Géminis. Mercurio es el regente de Géminis, entonces va a estar muy cómodo, va a estar como en su casita. Es un tiempo muy interesante para poder nombrar, decir, charlar, hablar, contar, explicar, preguntar. Es un hermoso tiempo para preguntar, hacernos todas las preguntas que querramos a nosotros mismos y también a los demás. Preguntar cosas que nuestra curiosidad quiera ir averiguando e indagando en el otro. Simultáneamente esto se da en trígono con Plutón, que mencionábamos que está ahí reingresando en Capricornio. Esto hace que de alguna forma esas preguntas puedan ir a lugares muy profundos, puedan encontrarse con cosas muy profundas y puedan ser muy transformadoras. La posibilidad de elaborar nuevos relatos, nuevos discursos, nuevos modos de pensarse, trae también este Mercurio en Géminis y mucha fluidez de palabra, de pensamiento. También es un lindo momento para concretar transacciones, movimientos, cambios, compras, ventas, sobre todo pequeñas, ¿no? No grandes, quizás la compra de una casa y demás, no está desfavorecida, todo lo contrario, está favorecida, pero especialmente Mercurio en Géminis va a tener que ver con movimientos más pequeñitos, más chiquititos. Compro esto, vendo aquello, hago pequeños cambios en mi casa. Favorece también mucho las mudanzas. Y estando además el Sol en el signo de Géminis, esto va a hacer que esté muy efervescente todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la palabra, con los movimientos, con los cambios. Tener cuidado entonces en esta efervescencia de no caernos ya para el lado de la ansiedad. Cuidar esta partecita, ¿no? La parte de no ponernos muy ansiosos o no ponernos demasiado mentales. Porque si bien preguntarnos cosas es súper enriquecedor, hay cosas que no tienen respuesta. Y aceptar que lo que no tiene respuesta es algo con lo que puedo convivir, que no necesito entenderlo todo, que puedo entender lo que se puede entender y que puedo convivir con lo que no, es quizás algo que puede traer alivio a esta posible ansiedad fruto de esta efervescencia de Mercurio en Géminis. Simultáneamente el 11 también hay una cuadratura de Júpiter con Venus. Júpiter está en el signo de Tauro y hace cuadratura con Venus que está en Leo. Esto trae la posibilidad de encontrarnos con mucha exuberancia, mucha belleza, mucho disfrute, mucho placer, algo de encontrarnos con un brillo en la propia imagen muy hermoso y la posibilidad también de darle un poquito más de sustancia a ese brillo, que no esté tan enfocado en lo que ven los demás, lo que quieren los demás, tan enfocado en seducir, sino que tenga un poquito más que ver con una propia voluptuosidad. Atraigo y seduzco, sí, pero desde estar disfrutando mi propio cuerpo, desde estar disfrutándome a mí mismo. También ese mismo día hay un aspecto entre el Sol y Urano, un sextil. Urano está en Tauro, el Sol está en Géminis, un semisextil, que va a traer mucha más efervescencia. Sobre todo desde acá traía esto de tener cuidado con lo de la ansiedad, ¿no? Como que no se nos vaya todo esto que está pasando en esa efervescencia a un plano de ansiedad y de nerviosismo. Buscar cierto lugar de calma, buscar ciertos elementos e ingredientes que nos permitan de algún modo enriquecer lo que somos y quizás desde el pensamiento, desde la palabra y desde el estudio, buscar este enriquecimiento, buscar este engordamiento. Un engordamiento más o menos orgánico, más o menos
lento, darle tiempo a ese proceso de engorde de esa propia subjetividad, de esa propia narrativa, de esas propias concepciones. Luego tenemos un tránsito de Saturno. Saturno va a estacionar, está en el signo de Piscis, y va a estacionar para empezar a retrogradar. El 19 ya retrograda. Entonces, en la retrogradación Saturno también se liga a este reingreso de Plutón en Capricornio, trayendo una revisión de los procesos emocionales que se fueron abriendo en los últimos tiempos. Esto puede despertar la sensación de que la epifiamos y de que fuimos a cualquier lado, y esto puede traer mucha incomodidad, y en esta retrogradación podemos justamente ponernos un poco retrógrados y retrógradas respecto de los cambios que se fueron dando últimamente, y querer de algún modo volver atrás, que se despierte cierta pasión conservadora en nosotros. No, pero estaba bien, ¿por qué hice esto? No, voy a volver con mi ex. Esto es parte de los procesos y es parte de los ciclos. Probablemente en este retorno, si volvemos a lugares que no estaban bien acomodados y bien ordenados, probablemente sea un retorno a un lugar de sufrimiento, de malestar y de pesar. Pero en ocasiones necesitamos hacer estos reingresos, volver atrás, para afianzar la claridad de las decisiones que fuimos tomando y la claridad de las transformaciones que fuimos haciendo. La retrogradación de Saturno favorece la revisión de las estructuras laborales, profesionales, emocionales que nos sostienen, ir a mirar el hueso, ir a ver qué pasa en ese nivel de los huesos, de lo óseo. Este Saturno retrogradando específicamente en el signo de Piscis nos invita a observar nuestros procesos emocionales, psíquicos, mentales, la forma en la cual somos parte de nuestra familia, cómo construimos pertenencia y lo que esa pertenencia nos cobra, por decir así. Lo interesante con la estructura familiar, desde ciertas perspectivas que yo comparto, es poder tomar aquello de nuestra familia que nos nutre para poder brindarle al mundo lo que tenemos para brindarle. Entre ese mundo también se cuenta nuestra propia familia que armamos, que nuestros ancestros y nuestras ancestras nos den el sostén y el apoyo que necesitamos para brindar a su vez sostén y apoyo a nuestros hijos o a otras personas con las que estamos en relación desde un lugar de más paridad. Cuando logro encontrar ese sostén en mi ancestralidad, mi vida se potencia. Pero cuando me siento en deuda con esa ancestralidad y siento que tengo que hacer cosas para ellos, hay algo que me atrapa. Saturno, retrogradando en el signo de Piscis, nos invita a trabajar con esto. ¿Cuánto me puedo sostener en mi ancestralidad? Y cuánto, por el contrario, estoy haciendo un esfuerzo, estoy sosteniendo un deber ser, siento que tengo que hacer cosas porque mi abuela esto, porque mi abuelo lo otro, porque mi madre esto, porque mi padre aquello. Por último, voy a mencionar que el 19 de junio hay una cuadratura entre el Sol y Neptuno, que es una cuadratura que invita mucho a poder nombrar capas más profundas del inconsciente, a poder salir de lugares de superficialidad, a poder entrar en lugares más profundos, sumergirse, pero al mismo tiempo tampoco en ese sumergirse no perderse, no olvidarse de la necesidad de salir y de nombrar y de decir. Por un lado, profundizar y salir de lo superficial, pero simultáneamente también salir de lo profundo y encontrarse pudiendo compartir algo de esto que pasa en esas profundidades. Eso es todo por este episodio. Nos encontramos de nuevo en 15 días. Muchas gracias por su sintonía. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.